profesora, muy buenas tardes. Mi nombre es Romario Quispe Rivas, de la carrera de Ingeniería Civil, ¿no? En esta oportunidad voy a exponer el trabajo 1, que es de química, sobre residuos con potencial, una oportunidad en la industria pesquera, ¿no? El primer paso que se ha hecho es la interpretación, ¿no? Donde María Ortega es una emprendedora que vive cerca de una planta de procesamiento de pescado en Paita, donde la planta genera residuos sólidos. Entre ellos se encuentran principalmente escamas de pescado, restos de conchas marinas, partículas de sal adheridas a los desechos y fragmentos de anillos metálicos oxidados. María ha investigado que estos residuos pueden generar algunas líneas de producción artesanales, agrícolas, como cosméticos o jabones, siderurgia, acidez de suelo en cultivos y sal para usos industriales. María, a fin de corroborar su idea de negocio, ha solicitado a la gerencia de la planta 400 gramos de estos residuos mixtos. Los alumnos de la Universidad del Norte se han ofrecido a ayudar a analizar y separar los residuos. Luego de obtener los resultados preliminares, María decidió representar su proyecto a Fingroup, donde las condiciones son las siguientes. El primero, para financiar la producción de jabones se requiere al menos el 10% en masa de la muestra esté compuesto por escamas de pescado. El segundo, para financiar la producción de carbonato de calcio agrícola, la muestra debe contener al menos el 40% en masa de conchas marinas molidas. Y el tercero, para el financiamiento del rubro siderúrgico se exige al menos el 40% de masa de limaduras de hierro. El equipo de evaluación va a interpretar los resultados y determinar si su mezcla cumple con las condiciones de Fingroup, para posteriormente emitir un informe técnico que recomiende las líneas de producción que requiere emprender María, si es viable o no es viable. Bueno, el siguiente paso es la representación, ¿no? En la representación vamos a evaluar los resultados de los residuos si cumplen con las condiciones de Fingroup y posteriormente emitir un informe técnico recomendando que las líneas de producción son viables o no son viables, ¿no? Lo primero es separar los componentes de la mezcla aplicando el método de separación mediante el tamizado, la imantación, el filtro de papel y el vaso precipitado, ¿no? El segundo, el peso de cada componente separado se va a obtener por la diferencia de peso entre el material de laboratorio más el componente separado, ¿no? El tercero, el porcentaje de cada componente separado se obtendrá en función a la masa de la mezcla. El quinto, el resultado del proceso de separación de muestra va a ser a 400 gramos totales que ha sido al inicio, ¿no? También se podrá determinar que las mezclas cumplen o no cumplen con las condiciones que puso Fingroup, que es la empresa que va a financiar la producción de los componentes. Número 8 también, donde indican que hay una nota importante, ¿no? Dice, en cada método de separación se aisló solo un componente. 2. No se repitieron métodos para un mismo componente. El tercero, se utilizó suficiente cantidad de agua destilada. Y el cuarto, se recuperó el 100% de la masa de la muestra inicial. Bueno, con todas estas indicaciones vamos a proceder a hacer el método de separación de acuerdo a las características de mezcla que nos da en la tabla número 1. Continuamos con lo que es el proceso de separación de los residuos, ¿no? Donde nos indican que la escama del pescado es menor a 1 milímetro, ¿no? Las conchas marinas molidas son mayores a 5 milímetros, la sal residual es menor a 0.5 milímetros y las limaduras también son menores a 1 milímetro, ¿no? Bien, el primer paso del proceso es la imantación. La imantación, ¿no? Mediante el magnetismo. Aquí vamos a separar de todos estos residuos, aquí va a ser las limaduras. Las limaduras, ¿no? Lo que son los fragmentos de anillos, y metales oxidados. ¿No?
mediante el magnetismo, y aquí solamente pasa lo que son escamas de pescado, las conchas marinas y la sal residual. La sal residual, ¿no? El siguiente paso es el tamizado. Es el tamizado mediante el tamiz que tiene el diámetro de 5 milímetros, ¿no? Tamiz de diámetro de 5 milímetros. De 5 milímetros, ¿no? Aquí se va a poder separar lo que es las conchas marinas molidas. Conchas marinas molidas, ¿no? Al siguiente pasa solo escamas de pescado y la sal residual. ¿No? El siguiente paso va a ser la filtración. La filtración, donde vamos a agregarle el agua en un papel filtro. ¿No? Aquí lo que va a pasar son las escamas lo van a quedar en el papel filtro, ¿no? Van a ser las escamas de pescado, que estas van a ser húmedas, ¿no? Y vamos a hacer el secado, donde se va el agua y solo queda las escamas de pescado seco. ¿No? Después de la filtración, lo que queda es la sal residual. Con agua, que es la salmuera. ¿No? Y el siguiente va a ser la evaporación. Donde va a evaporar el agua y mediante la temperatura de ebullición se va el agua, ¿no? La temperatura de ebullición se va el agua, solo queda la sal sólida, el sal residual, que va a ser sólida. Sal residual sólida, ¿no? Es el proceso de separación de los residuos. Bien, continuando con la exposición, después del proceso de separación que hemos visto, todo el proceso de separación de los residuos, vamos a seguir con los cálculos de masa, cada componente separado de la muestra de 400 gramos, ¿no? El primero es los anillos metálicos o óxidos, ¿no? Que según el cuadro número 2, nos dan, ¿no?, un porcentaje de masa de material y masa con componentes separados, ¿no? Lo que es en este caso el de anillos es 170 gramos menos el imán, en este caso que hemos hecho la imantación, el imán pesa 30 gramos, ¿no? La diferencia sería 140 gramos, ¿no? El segundo son las conchas marinas, que tienen un peso de 270 gramos, menos el componente, ¿no? El componente que hemos utilizado para separar, el tamiz, sería 150 gramos. La diferencia sería 120 gramos. El siguiente es la sal, el siguiente es las escamas de pescado, que se hizo mediante el papel filtro, ¿no? Que sería 101 gramos totales, menos 1 gramo del papel filtro, nos daría 100 gramos. 100 gramos de masa, ¿no? La sal residual, que nos da 220 gramos, menos 180 gramos, y esto nos da 40 gramos, ¿no? En uno de los verificamos si
si efectivamente la suma nos va a dar a la muestra inicial, que es de 400 gramos, ¿no? El primero 140 gramos, el segundo es 120 gramos, 100 gramos y el de 40 gramos, ¿no? Efectivamente nos da 400 gramos, que ha sido la muestra de lo que ha solicitado María, ¿no? Continuando, vamos a hacer también el cálculo del porcentaje en masa de cada componente que se muestra, ¿no? En limadura de hierros vamos a poner lo que es 140 gramos, esto de aquí, de la masa, menos el total, entre el total de 400 gramos por el porcentaje, ¿no? Por el 100%, que nos saldría un 35%. El mismo procedimiento se hace en el otro, que es 120 gramos entre 400 gramos por 100 gramos. Esto nos da el 30%, ¿no? En lo que son escamas de pescado, de la misma manera, aquí nos sale 100 gramos, el total que es 400 gramos, para saber el porcentaje por 100, ¿no? Y aquí nos sale un total de 25%. En la sal residual nos da 40 gramos, aquí hemos sacado 40 gramos entre 400 por 100 y nos da 10%, ¿no? Después de hacer los cálculos de todos estos componentes, cálculo del porcentaje de masa, vamos a proceder al análisis del resultado, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que nos dan, ¿no? Se procedió a evaluar si las muestras calculadas hechas por los alumnos de la Universidad del Norte cumple o no cumple con las condiciones para financiamiento de las empresas Fingroup por cada línea de producción, para posteriormente emitir un informe técnico recomendando las líneas de producción que requiere emprender María, si son viables o no viables, ¿no? Aquí podemos ver, la producción de jabones nos pide al menos el 10% de escamas y la muestra contiene, que hemos sacado, el 25%, ¿no? Entonces, como dice 10% y contiene el 25%, lo cual quiere decir que esta es viable, ¿no? Es viable, ¿no? El segundo, la producción de carbonato de calcio agrícola debe contener al menos el 40% de conchas marinas molidas, lo cual no cumple con el requisito, ¿no? No cumple con el requisito, no es viable, ¿no? No es viable. El tercero, ¿no? Para el rubro de siderurgia, ¿no? Siderurgia. Nos pide al menos 40% de limaduras de hierro y en la muestra que contiene 35%, ¿no? Entonces no cumple con el requisito. Eso quiere decir que tampoco no es viable, ¿no? No es viable. Esos son los análisis que hemos hecho para posteriormente realizar nuestra conclusión, ¿no? Y en la conclusión, visto la evaluación de las muestras calculadas hechas por los estudiantes del Grupo de Investigación de Química de la Universidad Nacional del Norte, donde se hizo un análisis físico de separación de los componentes y con condiciones de financiamiento por parte de la empresa Fingroup, se le informa y recomienda a la señora María que las líneas de producción viable son solamente el primero, ¿no? Que son el financiamiento de producción de jabones, que es viable ya que la empresa Fingroup pide al menos 10% de escamas, ¿no? Donde el resultado del análisis dio positivo porque contiene 25% de escamas, ¿no? Esa es la línea que es viable, ¿no? En ese sentido, se concluye que la única línea de producción es la de jabones, ¿no? Que cumple con las condiciones de financiamiento exigidas por la empresa Fingroup. Eso sería todo. Muchas gracias.